La devoción por el dibujo le viene a Fabián Negrín desde su infancia, aunque, por ese entonces, sabemos, también le gustaba la percusión. Nació en Argentina en 1963 y emigró a México siendo muy joven de la mano de sus tíos arquitectos. Hace más de 20 años vive en Italia. Lleva publicado más de un centenar de libros. Sus trabajos como autor e ilustrador comenzaron a ser publicados en el 2001 con el prestigioso sello Orecchio Acervo. Su producción e imaginario nos deja azorados. Su humor, interés en la historia del libro y relación con la literatura también. Su trabajo es personal. Resulta atractivo revisar su punto de vista. Quedamos admirados en la expresividad de sus estampas, en la lectura de los clásicos, en el uso del color, el ingenio y la aventura que acompañan a sus personajes. En los años 90, digamos, trabajé mucho para revistas, muchísimo, no para libros. Y el trabajo para revistas debe ser muy rápido. Te llaman y te dicen, para el día siguiente necesitamos esto, o para 2 días, o para 3, o para una semana, ¿no? Entonces yo había dejado de trabajar para revistas y tenía como la necesidad de, digamos, trabajando para revistas, tenía la sensación de que el dibujo estaba siempre un poco incompleto. Ve, a las 10 de la mañana siguiente hay que entregarlo. Lo que vino, digamos, ¿no? Entonces yo había dejado de trabajar un poco para las revistas y empecé a trabajar toda esta serie de Invoca al Lupo sin un tiempo Sí, sin un tiempo, una fecha de cierre. Sí, entonces, que tampoco es que estuve muchísimo sobre cada uno de estos dibujos. Ponele una semana, 10 días. Entonces ahí vinieron dibujos muy distintos de lo que estaba haciendo para las revistas. No solo por el tiempo, sino por una cuestión también emotiva, de que es una fábula que a mí me toca muchísimo, ¿no? Entonces yo lo hice ponerle estos dibujos en el, no sé, en el 95, hice 5 dibujos. Después, años después, escribí la fábula, que es una versión de Capuchito Rojo en el que el lobo cuenta la historia. Y después, años todavía después, hice otros dibujos que se encajaban con los 5 eso, porque para terminar el libro, ¿no? Porque con 5 dibujos era poco. ¿Trabajas con una story o te dejaste llevar por la narrativa que fue fluyendo? Digamos, no volví a tocar los 5 dibujos iniciales. Y ahí se jugaba con una especie de, como de ruido semántico entre imagen y texto. La imagen cuenta más o menos, menos que más si querés, la versión, el significado de la fábula original. El lobo es malo y se quiere comer a Capuchita Roja y a la abuela. El texto, en cambio, dice otra cosa. Entonces, es más ahí, en esa... ¿Qué es cierto? ¿Qué es mentira? ¿No? ¿A quién le crees? ¿Le crees a los dibujos en los que el lobo dice, oh, pero yo me comía Capuchito Rojo por una equivocación, ella se me cayó dentro de la boca, yo no, en realidad no quería hacer eso, ¿no? En cambio ve la cara del lobo y dices, pero ¿quién te cree, no? Entonces, la comicidad incluso del libro es esta versión que quiere vendernos el lobo, que está desmentida, se dice, por las imágenes, ¿no?
vemos que en varios libros vos trabajás versiones más o menos originales, versiones desconocidas de, por ejemplo, fábulas de los hermanos Grimm. Bueno, surge la pregunta por el tema de las fábulas y de las versiones. ¿Qué fascinación hay en ese tipo de narración oral que puede ir cambiando? ¿Cómo te vinculás vos emocionalmente con eso? Si viene de la infancia o de un recurso inagotable que encontrás en las fábulas. Me pongo en el diván. Las dos cosas, digamos. Cuando, por ejemplo, yo empecé a hacer Capuchetto Rojo, Caperucita Roja, me acuerdo cuando era muy, muy chico en el jardín de infantes, que nos habían contado, narrado la fábula esta, y había una especie de bosque ahí cerca, era en La Plata, era el Parque Saavedra, había una escuela ahí. Y yo me acuerdo, esto ahí tendría que tener 5 años, pienso, esa sensación de que es una historia que nos están contando, pero el lobo ahí del bosque, entre los árboles, puede salir. Yo de no estar seguro, si no salía realmente el lobo del bosque. Entonces, según yo, en el libro, En Boca al Lupo, en esta versión de Caperucita Roja, está eso, está el decir, ¿es una historia o es cierto? ¿No? Que es la fiction, ¿no? Es siempre así. Digamos, yo soy un ilustrador que no trabaja un estilo. Trato de armar una serie de formas que vayan bien a una narración. Entonces, para mí es muy importante la historia que tengo que ilustrar. Eso hace sí que las fábulas tengan una importancia fundamental, porque las fábulas son las que no son de autor, ¿no? Porque están las fábulas de autor, como por ejemplo Andersen, son fábulas de autor, Oscar Wilde son fábulas de autor. Después están las fábulas populares como Grimm, Perrault, etc. Pitré. Y todas esas historias vienen no del siglo pasado, cuando en los 800 los Grimm las recogieron, se las hicieron contar de los viejos que vivían cerca del bosque, etcétera, etcétera. Son historias que tienen miles de años. No se sabe el origen de las... Entonces, son historias magníficas. Claro. Cualquier historia, cualquier fábula popular, quiere decir que fue contada de boca en boca por miles de años, por fuerza que tienen algo de potentísimo, ¿no? Así, como que están en todo el mundo, ¿no? No vienen solo de la floresta negra en Alemania. Entonces esto, sí, para mí ilustrar las fábulas es un privilegio, porque estás trabajando con el material narrativo mejor que existe.